El día de hoy es el tiempo es de Dios, o el tiempo le pertenece a Dios. Tal vez pudiéramos hablar de diferentes cosas relacionadas con este título, pero el día de hoy queremos hablar un poquito más acerca de el tiempo, como en sí mismo a veces nosotros lo entendemos. Vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra de Dios a este respecto. Isaías 55, verso 8, si lo podemos revisar. Si usted tiene Biblia, puede ir en su propia Biblia. Y si no, pues nosotros tenemos los versículos aquí preparados para estarlos leyendo juntos. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice entonces la palabra que, pues dice aquí Dios, que así, dice el verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿A qué se refiere la palabra de Dios aquí? Dice el verso 9, nos lo aclara un poquito más. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Como dándonos a entender la palabra de Dios, que realmente Dios tiene otra forma muchas veces de tener las cosas, ¿verdad? O sea, de hacer las cosas que nosotros pensamos de una manera, no es lo mismo como Él la ve. ¿Sí? Vamos a hacer una oración, si podemos ponernos de pie para pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí juntos, reunidos en tu nombre. Queremos realmente darte el lugar que tú te mereces, y queremos también que tú nos hables en esta mañana, Señor. Dice tu palabra que tus caminos son más altos, Señor, que los nuestros, que nuestros pensamientos no son igual a los tuyos, Señor, y los tuyos, Señor, son más altos de lo que podemos entender. Pero queremos que hoy tú nos reveles, Señor, tu palabra, nos reveles tu persona, nos reveles a Jesucristo, Señor. Háblanos, ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús, y que toda esta enseñanza pueda ser bendición a nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar asiento. Entonces, hablamos acerca de Dios, acerca de los tiempos. El día de hoy, con la ayuda de Dios, queremos hablar acerca del carácter, un poquito más acerca del carácter de Dios, acerca de cómo es Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros, como seres humanos, relacionamos el tiempo o vemos el tiempo en sí como una medida de cronológica, ¿verdad? Para el griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, el tiempo, había dos palabras, o hay dos palabras que podemos nosotros hablar o definir para hablar acerca de tiempo, ¿verdad? El tiempo, por decirlo así, podremos hablar en algunos momentos de la palabra cronos. Tú habrás oído hablar, de ahí viene pues lo que es el cronómetro y demás. El tiempo lineal, que nosotros medimos, lo que es medible con minutos, segundos, horas del día. Por decirlo así, el hombre le ha dado la vuelta, el movimiento de rotación de la Tierra, pues se ha puesto o fijado en un tiempo de 24 horas. Entonces, eso nos da lugar a un día, y un día de la semana, y luego el año. Pero ese tiempo es el cronos, ¿no? Finalmente, hemos visto que la Biblia también nos habla acerca de kairos, que el kairos es un tiempo cualitativo, un momento específico y único que se presenta como una oportunidad. O sea, cuando nosotros hablamos acerca de kairos, pues podemos hablar acerca del momento en el cual una persona, por ejemplo, un vendedor quiere cerrar una venta, y pues en el momento en el que él tiene el mejor argumento, la mejor oferta que ofrecerle a una persona, él tiene que buscar el kairos, ¿verdad? O sea, tiene que buscar el momento adecuado para hacerlo. Cuando una persona también, por ejemplo, en un partido de baloncesto y va a lanzar el balón sobre la canasta, pues tiene que buscar el kairos para que el momento entre la canasta, la pueda encestar.
no en cualquier momento lo hace, y no podemos nosotros decir, es en este segundo, o en este momento, en esta hora. Sí, a lo mejor hay una hora del partido, pero en el momento en el que él decide lanzar ese balón, pues sería el momento en el cual él decide que es el momento adecuado, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos un poema, una filosofía, bueno, pues tal vez podemos nosotros decir en el momento más adecuado, es en el momento en el que nosotros vamos a poner ciertas palabras. Entonces, no se define por un tiempo específico, sino se define más bien por una cuestión de la oportunidad que es precisa, ¿verdad? El Kairos es un tiempo cualitativo, un momento específico que se presenta como una oportunidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del tiempo de Dios, muchas veces nos vamos a encontrar que Dios nos habla acerca de esto. Muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla precisamente también acerca de Kairos. Simplemente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos encontrar 86 veces, por lo menos, que se utiliza esta parte, ¿no? de Kairos, como por ejemplo, cuando hablamos acerca del tiempo de Dios, pues estamos hablando acerca de Kairos, ¿sí? Si nosotros no lo tenemos aquí en la pantalla, pero si tú buscas Mateo 8:29, si tú lo buscas ahí, tienes Biblia, ve ahí nada más a ver, el versículo dice, clamaron diciendo, estamos hablando de cuando el gadareno, el endemoniado, Jesús lo va a liberar, y dice aquí cuando en el verso 28, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Aquí Mateo nos lo pone como que eran dos, ¿verdad? Dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? Cuando los demonios hablan aquí y dicen, has venido para atormentarnos antes de tiempo, ahí está hablando acerca del Kairos, ¿sí? No nos está hablando acerca de una hora específica, sino nos está diciendo antes de tiempo. Ahí esa palabra en el original diría Kairos, ¿sí? En Hechos también, si volteamos ahí, Hechos 24-25, también tenemos otro ejemplo. Hay muchos ejemplos acerca de esto, pero para que podamos entender un poquito más cuando hablamos acerca del tiempo de Dios. Hechos 24, verso 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando dice aquí Félix, que era un gobernador, dice que Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, o podríamos traducirlo, cuando tenga tiempo, te llamaré, ¿sí? Cuando era esto de el tiempo, o de cuando en otra oportunidad, la oportunidad, podríamos también, o aquí se traduce esta palabra, sería el tiempo, o sea, el Kairos, ¿verdad? También cuando nosotros hablamos acerca de Lucas 19:44, es el último ejemplo que vamos a ver. Lucas 19. Lucas 19:44 dice la palabra. Dice, es aquí cuando Jesús está lamentando sobre Jerusalén y le dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste ¿qué? El tiempo de tu visitación. O sea, ¿cuál es el tiempo de la visitación? Pues no había, como por decirlo así, un año, un día, una hora, pero el tiempo era el momento adecuado. O sea, Jesús estaba viniendo a la tierra, el Mesías vino a este mundo para salvarlo,
y estaba en Jerusalén, y Jerusalén pues realmente no estaba entendiendo, la gente no estaba viendo que era el tiempo de su visitación. ¿Qué era el tiempo? El tiempo es el Kairos, ¿verdad? O sea, lo que Dios había enviado desde su promesa, porque Él venía a esta tierra a salvar al mundo. A nosotros nos gusta planificar todo al minuto. Como seres humanos estamos habituados a tratar con el tiempo, ¿verdad? O sea, con el tiempo cronos, hablando acerca de los días, las horas, y si podemos nosotros pensar en una persona que está enamorada, imagínate que tú le dices, pues espérate a que, pues ahorita no puedes estar con tu ser amado, sino, pues espérate un ratito más, o sea, espérate 1 año, 2 años, cuando le decimos a los jóvenes, a los solteros, y le decimos, no, pues, pastor, me quiero casar, sí, espérate unos 2, 3 años, imagínate, para un enamorado, pues obviamente eso es una eternidad, o sea, dicen la gente, no, ¿cómo voy a esperar? Yo no me puedo esperar. Oye, es que tengo quiero aplicar para ir a esto, para hacer esto. Sí, espérate al otro año. ¿Cómo que para el otro año? ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos esperando algo, lo queremos inmediato, lo queremos al momento, lo queremos que sea, vivimos en una generación donde todo, como dicen las pizzas, ¿no? Hot and ready, o sea, ya listo, paso por el carro y me la dan lista la pizza, crujiente, calientita, lista para comer. Y hasta me tienen que dar el plato y el chilito. O sea, quiero las cosas listas al instante. No estamos acostumbrados a llevar el momento de Dios, ¿sí? Nos gusta planificar todo, queremos hacer planes dentro de 1 hora, 1 día, 3, 5 minutos, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que trae el futuro y cuál es el momento perfecto. Cuando decimos, hay gente que inclusive se burla y dice que, o sea, de la frase que mucha gente dice que el tiempo de Dios es perfecto, ¿sí? Y la gente piensa que fuera como una broma, pero en realidad no es así. O sea, en realidad, cuando nosotros decimos que los tiempos de Dios son perfectos, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y Dios no se lleva, no convive con el tiempo de los seres humanos. Por eso termina la Biblia diciendo, Dios, he aquí vengo pronto, ¿verdad? Y algunas personas dirán, oye, pues yo veo que mi Biblia, el Apocalipsis, pues nos dice que pues aquí vienen ciertas fechas estimativas. Pues a mí me dice que el Apocalipsis 22 fue escrito más o menos en el año después de Cristo 96. ¿En qué año después de Cristo estamos hoy? 2025, ¿verdad? Entonces, imagínate, dice Jesús aquí, yo vengo pronto, ¿verdad? Entonces, pues alguna persona pudiera decir, oye, Jesús, ya pasaron más de 2000 años, o ya pasaron pues más de 1900 años, y pues no veo que hayas regresado. O sea, ¿cómo es eso? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es lo pronto? Yo no veo que sea pronto, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, Dios no se rige por nuestra medida de tiempo, ¿verdad? Un claro ejemplo también que podemos ver es el nacimiento de Jesús. Hubo profecías sobre su nacimiento muchos años antes de que Jesús viniera. O sea, podemos hablar acerca precisamente del libro de Isaías. Aquí me dice que está escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Y ya se estaba escribiendo profecías acerca de Jesús, ¿verdad? Y en realidad la gente tuvo que esperar muchos años para ver al Mesías. Mucha gente tuvo que morir. Y tal vez algunos de nosotros pudiera decir, oye, Jesús, pues ya ve a la tierra, ya es necesario, la gente se está muriendo, la gente no te conoce, la gente necesita un Salvador. Pero si Dios no esperaba el Kairos, entonces no hubiera venido en el momento que lo necesitábamos. O sea, no se hubiera podido cumplir las profecías como se cumplieron. Muchísimas profecías fueron dadas acerca de Jesús y todas las cumplió Él. Algo imposible, como hemos dicho, es imposible que una persona común y corriente pudiera cumplir todas las profecías de Jesús. El otro día estaba revisando en una de las predicaciones que habla acerca de cuántas condiciones y probabilidades había de que una persona cumpliera con alguna de las profecías de Jesús, y creo que me quedé muy corto. O sea, realmente es una multiplicación muy grande de probabilidades y estadísticas para que una persona cumpliera algunas de las profecías que Jesús cumplió. O sea, básicamente es un milagro irrepetible.
cuando nosotros hablamos acerca de esto, dice Gálatas 4, verso 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es el cumplimiento del tiempo? El tiempo de Kairos. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? O sea, cuando se cumplió el plazo, cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Cuando era el momento adecuado. Nosotros tenemos que entender que llegó el Mesías cuando más lo necesitábamos y cuando era el momento perfecto. Jesús se sometió también al tiempo de Dios. Vamos a ver Juan capítulo 7, en el verso 3, dice la palabra de Dios, dijeron sus hermanos, está hablando de Jesús. Jesús, como tú sabes, María era virgen cuando nació Jesús, pero posteriormente pues tuvo hermanos, o sea que los hermanos de Jesús fueron hijos de José y de María. Entonces le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero aquí nos aclara la Biblia de que dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, realmente los hermanos de Jesús le estaban, como por decirlo así, haciendo bullying, ¿verdad? O sea, como diciendo, si eres tan bueno, si eres el Salvador, pues ándale, ve, muéstrate, haz tu show para que los demás te vean, ¿sí? Pero dice Jesús, les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, ¿sí? ¿Por qué les dice esto Jesús? Bueno, mi tiempo no ha llegado, ¿sí? Jesús sabía que él tenía que esperar el momento preciso. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra y se esperó 30 años para manifestarse al mundo? Eso era algo que la gente, o a lo mejor sus propios hermanos aquí, por eso le dicen, pues ¿por qué no haces algo? Muéstrate, si eres especial, si tienes una misión, si ya esperamos tanto tiempo para ver al Mesías, ¿cómo te estás esperando 30 años para dar tu primer mensaje? Podríamos nosotros decir, Jesús, ¿por qué tanto esperas? Cada día del Hijo de Dios en esta tierra es importante. ¿Por qué no te muestras? Pero Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Él esperaba el tiempo de Dios. 30 años esperó para poder empezar su ministerio, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios, porque Dios quiso así, ¿sí? O sea, él estaba sujeto a la voluntad del Padre, ¿sí? También Marcos 1:15, Jesús mismo cuando empieza a predicar, él dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo aquí? No. Sí, el Kairos, ¿verdad? O sea, aquí sería el Kairos se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios se ha acercado a tu vida. Porque hoy Dios te habla. Por eso dice también en el libro de los Hechos, ahora manda Dios a todo hombre en todo lugar que ¿qué? Que se arrepienta, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos manda Dios? Regresarnos a Él, ir a su presencia, regresar a pedir perdón y poder tener la vida eterna, tener la fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús mismo no se apresuraba ni hacía las cosas cuando quería, Él esperaba el tiempo del Padre y también cuando Él predicó, Él quería que la gente fuera a Dios en el tiempo de Dios, ¿verdad? Lo podemos quitar en Eclesiastes 3:3, no lo tenemos, no lo vamos a ver, pero leemos que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dice la famosa frase que muchas veces hemos leído, todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿sí? O sea, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo. Entonces, realmente hay un tiempo específico en el que nacemos y morimos, ¿verdad? O sea, tenemos nuestra acta de nacimiento que dice nació vivo a tal hora, ¿verdad? Eso lo tenemos. Hay un tiempo en el que lloramos, en el que reímos. Todos los momentos los podemos marcar en un calendario con fecha y hora, pero Dios es el que sabe el tiempo propicio para que todo suceda y ocurra dentro de su plan. ¿Cuántas veces han pasado cosas en nuestra vida y decimos, pasó cuando tenía que pasar, ¿sí? O sea, realmente esto no hubiera sido bueno si hubiera sido antes ni después. Lo hizo Dios en el momento
adecuado. Acuérdate también cuando Dios le pide a su pueblo que rodee Jericó, y Jericó era una ciudad amurallada, fortalecida, y el pueblo de Dios no sabía cómo iba a tomar esa ciudad, y Dios le dice, sal y rodea la ciudad, y sal un día y rodéala, y al otro día rodéala, y al otro día rodéala, y al otro día rodéala. 7 días le mandó Dios a estar dando vueltas al pueblo de Israel a la ciudad de Jericó, ¿sí? Y al séptimo día, igual, lo mismo. 7 veces el séptimo día. Entonces, imagínate qué nivel de fe tenía que tener el pueblo de Dios para decir, oye, pues, ¿qué sentido tiene que le dé vueltas a una ciudad? Ninguno. Pero dice Dios, cuando tú cumplas lo que yo te digo, en ese momento las puertas se te van a abrir. Y se derrumbó las murallas de la ciudad. ¿Cómo? Pues Dios lo hizo. ¿Sí? Estamos en este momento de la historia porque Dios lo decidió. ¿Por qué no nacimos en 1800? ¿Por qué no nacimos en el año donde Jesús estaba en la tierra? ¿Por qué no nacimos cuando estaba Moisés? ¿Por qué no nacimos en otro tiempo? Porque Dios quiere que estés aquí, ¿sí? Porque Dios te define tal cual eres y en el momento en el que tú estás, y este es el mejor momento para tu vida. En 2 de Pedro 3:8 leemos, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. ¿Y 1000 años qué? Como un día. ¿Sí? Muchas veces o muchas personas han tratado de entender un poquito esto y dicen, bueno, pues si los días son como 1000 años y 1000 años como un día, entonces esto quiere decir en la Biblia, y nos ponemos a pensar muchas cosas. Pero en realidad la misma Biblia se encarga de hacernos entender de qué nos está hablando. El siguiente texto nos dice, el verso 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. O sea, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué nos dice que algunas personas tienen por tardanza? ¿Cuántas personas hemos escuchado que se burlan acerca de la Biblia, que dicen frases del Apocalipsis, o que dicen incluso, que dicen, no, y vendrán tiempos peores, porque siempre están diciendo, es que terremotos siempre han habido, ¿sí? Es que hambre siempre ha habido, es que las plagas siempre han habido? O sea, lo que nos habla Mateo 24 acerca de las señales del fin. Y dice la gente, es que siempre se está acabando el mundo, es que los cristianos siempre dicen que va a venir Dios y nunca viene, es que siempre están diciendo y no existe nada. Ya se tardó mucho Dios, pero dice aquí el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, ¿sí? O sea, muchas personas pudieran pensar que la Biblia está mal, o que Dios, los ateos dicen, ¿dónde está Dios? Si fuera verdad, ya se hubiera cumplido. Desde hace tanto tiempo se dijo eso y no se ha cumplido. Pero debemos entender que la Biblia, Dios no se maneja por tiempos humanos, no se maneja por cronos. No puedes cronometrar el tiempo de Dios. Dios dice, por eso dice el verso anterior, un día, verso 8 dice, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer las cosas cuando Él vea que es el mejor momento. Ese es el kairos de Dios. Dios no se guía por el tiempo que tú quieras, ni por el tiempo de nosotros, ni porque nosotros lo vamos a presionar diciéndole, ya mañana es 2028, mañana es 2030, se tiene que acabar el mundo. No, Dios va a decir cuándo, ¿sí? Porque nos dice el verso 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios tiene misericordia y por eso quiere que todos vengamos a su presencia, ¿sí? Está en su plan redentor para la humanidad. Sus deseos que todos reciban su amor y su salvación. Su amor, su justicia, su compasión está detrás de sus acciones y de sus tiempos de espera. Si Él espera o nos hace esperar, es por amor, aunque sea difícil de entender. A veces nosotros decimos, pero yo quiero esto, Señor, ¿sí? Pero a lo mejor no te conviene y tú no te das cuenta. Tú puedes decir, yo quiero este trabajo, ¿sí? Pero a lo mejor no te conviene. Y Dios te dice, no, yo quiero esto, Señor. Yo te pido de todo corazón, con todo mi corazón, con todo mi deseo, quiero esto, ¿sí? Que me lo concedas. Y a lo mejor no es lo mejor para ti, ¿sí? Y por eso Dios te hace esperar.
para su tiempo, o a lo mejor nunca te lo va a dar porque no quiere que te pierdas, ¿sí? No quiere que sea un mal para ti, ¿sí? Vemos entonces el siguiente versículo, Isaías 60:22, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Cuando es el tiempo de Dios, Dios cumple sus promesas inmediatamente, ¿sí? Sin embargo, nos hace esperar muchas veces más de lo que nos gustaría, porque no ha llegado el tiempo perfecto para que suceda. Entonces necesitamos muchas veces tener en cuenta que Dios tiene un tiempo y que nosotros también tenemos que esperar, ¿sí? Para mantenernos en el centro de la voluntad perfecta de Dios, debemos evitar adelantarnos a su tiempo. Si nosotros queremos mover las cosas, a veces la terminamos regando, la terminamos echando a perder el plan de Dios, cuando realmente Dios tiene algo muy importante para nosotros. Dice el Salmo 27, verso 14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. El tiempo de Dios no solo es bueno, sino el tiempo de Dios es perfecto, ¿sí? Omnisciente, conoce cada aspecto del pasado, del presente, del futuro. Imagínate si tú, es como cuando, a lo mejor es un ejemplo que te puede parecer un poquito burdo si tú quieres, pero es como cuando nosotros tenemos nuestro perrito, nuestro gatito, y sabemos que no se debe de ir a un lugar y lo estamos agarrando con una correa, ¿verdad? Y le decimos, no, no te vayas allá, o le ponemos una puerta para que no se salga. Pero tú dices, si te sales, te puedes morir, te puede pasar algo. Y nosotros a veces sentimos que hay una barrera ahí y decimos, yo quiero pasar, ¿sí? Pero Dios dice, no, no vas a pasar. ¿Por qué? Porque no te conviene, porque no es correcto, porque no está bien esto para ti, ¿sí? Dios conoce todo, cada área de nuestra vida, conoce nuestras necesidades, nuestros deseos, comprende lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Su plan para nuestra vida es perfecto y cumple su buena voluntad. Muchas veces estamos apurados para obtener lo que deseamos. Como tenemos un conocimiento limitado, debemos orar. Por eso muchas veces pedimos, pues ora, acércate a Dios, ¿sí? O sea, pídele en oración. Por eso Él mismo nos dice, pide en oración, ¿sí? Para que podamos un poquito ponernos en su mismo sentir, ¿sí? Nos muestre su camino a seguir. Pero nuestra prisa por avanzar, casi siempre tomamos decisiones sin pedirle a Dios que nos muestre el tiempo perfecto para esa petición o ese aspecto de nuestra existencia, ¿sí? Dios ha provisto todo lo que necesitamos para obedecerlo. Cuando Dios nos salva, dice Jesús, yo voy a mandar otro consolador, al Espíritu de verdad que venga, para que te recuerde toda la verdad, para que esté con ustedes y para que les haga entender qué es mi voluntad. Cuando Dios nos dice que debemos esperar, Él realmente quiere y espera que nosotros seamos pacientes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que esperar y tenemos que aprender a escuchar y a seguir su dirección, ¿sí? Antes que tomar nuestras decisiones. Te voy a dar algunos requisitos para esperar la voluntad de Dios, para esperar en Dios. Solamente quiero decirte rápidamente, cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios, ¿qué puede suceder? Bueno, en primer lugar, nos salimos de la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, cuando nosotros no queremos esperar el tiempo de Dios, te vas a salir de la voluntad de Dios. Y entonces te vas por la libre y ya Dios ya no está ahí dirigiendo tus pasos. Retrasamos también sus bendiciones. Cuando Dios nos quiere bendecir, Dios te quiere dar el premio. Dios, el alfarero está trabajando en su obra maestra. Pero ¿qué tal que nosotros no queremos moldearnos a como Él nos está moldeando? Lo echamos a perder. Retrasamos sus bendiciones. Traemos dolor y sufrimiento a nuestra vida. Nos sentimos confundidos. Causamos sufrimiento a otras personas, porque también el plan que Dios tiene para ti es un plan familiar, es un plan para los que te rodean. Tú también acuérdate que estás hecho para bendecir a otras personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, también se va a trazar esa bendición que yo les voy a dar a otras personas. Y también nos exponemos a una crisis económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces
Dios quiere algo para nosotros específico, y si Dios te tiene que traer al redil, a veces Dios mueve ciertas cosas para que tú te des cuenta de cuánta necesidad tienes de Él, que no puedes solo, que realmente necesitas de alguien. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo salió de su casa diciendo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se fue muy valiente él, diciendo, yo puedo solo. Pero al tiempo se dio cuenta y dijo, no, siempre no puedo solo, mejor ayúdame. Entonces ahí es cuando ya nos damos cuenta, o sea, cuando Dios ve que nosotros ya fracasamos y nosotros mismos nos damos cuenta de que no podemos solos, entonces volvemos a casa con Jesús. Nos exponemos a peligros que realmente no debemos de pasar. Entonces, cuando hablamos acerca de qué es los requisitos para esperar en Dios, número 1, tenemos la fe, ¿sí? La fe, que es la confianza, ¿sí? De lo que esperamos sin saber realmente, sin verlo, sin ver hacia dónde vamos, pero si comprendemos quién es Dios, confiaremos en Él. Sabe más que nosotros y su tiempo es siempre perfecto. No nos priva de nada, sino que hace lo que es mejor para nuestra vida. Mateo 7:7 dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿sí? Por eso no debemos de pensar que si no llega la respuesta inmediata, no significa que Dios no te va a dar lo que le has pedido. O sea, no quiere decir que Dios no quiere dártelo, ¿sí? Muchas veces la palabra de Dios nos dice, pides y no recibes porque pides para tus propios deleites o pides mal, ¿sí? O sea, si yo me pongo seriamente a analizar y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente lo que estoy pidiendo lo necesito? ¿Realmente lo que yo estoy pidiendo es para glorificar a Dios? ¿Realmente mis anhelos son alineados a la palabra de Dios? Si encuentro que todo lo que yo estoy pidiendo es para glorificar a Dios y es de acuerdo a la voluntad de Dios y no me lo da, porque también existe esa posibilidad de que no me lo dé, bueno, entonces no quiere decir que Dios no te lo va a dar, quiere decir que Dios quiere que esperes, ¿sí? O sea, tenemos que esperar el tiempo de Dios, el kairos de Dios, ¿sí? Tenemos que confiar en que Dios tiene control de toda situación y que nos va a dar lo que es bueno, porque Él se ha comprometido. Él ha dicho, si ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Sí? Entonces realmente necesitamos tener, número 2, paciencia, ¿sí? Cuán difícil es tener paciencia en este mundo. Y sabes, la paciencia no es como esperar en una fila. O sea, a veces relacionamos lo que es la paciencia con el hecho de esperar, de cuando estamos en una fila de carros y hay mucho tráfico y pues dices tú, bueno, pues tengo que esperar, tengo que ser paciente porque me voy a tardar. No es solamente el hecho de estar sentado en una sala y estar esperando a que te llame el siguiente turno y faltan 80 turnos. No, sino la paciencia tiene que ver con una perseverancia. O sea, si yo amo a una persona, si yo quiero hacer las cosas, si quiero, por ejemplo, sería como más adecuado decir una persona que se entrena, ¿no? Una persona que está preparándose para una competencia y todos los días tiene que salir a correr y todos los días tiene que salir a hacer ciertos ejercicios y se tiene que levantar temprano y tiene que llevar una dieta y tiene que estar haciendo ciertas preparaciones porque tiene que estar listo para la competencia. Bueno, eso es, por decirlo así, prepararse con paciencia. Está siendo paciente. ¿Qué es paciente? Pues mucho tiene que ver con la continuidad, con seguir adelante, con no perder esa esperanza de lo que vamos a recibir. Dice Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces que nosotros decimos, bueno, pues esta persona, ¿cómo le va bien a estas personas que no conocen a Dios? Bueno, dice aquí la palabra de Dios, no te alteres, ¿verdad? No te sientas, por decirlo así, no pienses que ellos van bien, ¿sí? O sea, no porque veas la prosperidad del malo digas, qué bien le va, y no conoce a Dios o hace todo mal. No, simplemente dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, ¿sí? O sea, no tenemos por qué alterarnos. Tener que esperar
puede causar ansiedad, impaciencia. Cuando lo hacemos, pareciera que Dios no hiciera nada. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos ama, nos ofrece dirección, provisión, ayuda y fortaleza en el tiempo de espera. Te pongo el ejemplo de David. David, como rey, cuando lo ungieron, a David, ¿tú te acuerdas que lo ungieron como rey cuando él era apenas un jovencito? ¿Sí? O sea, era muy joven. David apenas había vencido a Goliat y de repente pues llegan y lo ungen como rey. Pero él tuvo que esperar más de 12 años para que se cumpliera el cargo que le habían dado. Imagínate, hoy en día cuando nosotros vemos a un presidente que lo declaran como vencedor, pues tarda unos cuantos meses y ya le ponen la banda presidencial y se hace efectivo el cambio de gobierno. No, en David no, en David llegó el profeta a ungirlo como rey de Israel y pasó un año, pasó 2 años, pasó 3 años, pasó 4 años, pasó 5 años. No llegaba a la promesa de Dios, al contrario, estaba más cerca de morir porque lo andaba buscando Saúl para matarlo que de ser rey, ¿sí? Pero Dios le había dicho, tú vas a ser rey, pero él sabía que era en el tiempo de Dios, ¿sí? ¿Qué más necesitamos para estar en la voluntad de Dios? Valentía, ¿sí? Necesitamos ser valientes. Si queremos esperar en Dios, tenemos que ser valientes. Cuando una oferta o oportunidad parece buena, se requiere de gran valor para rechazarla, ¿sí? Muchas veces vamos a tener que rechazar ofertas que no vienen con la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues porque no está de acuerdo al tiempo y a la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, cuando te decimos, necesito trabajar, sí, pero el trabajo me va a apartar de Dios, me va a apartar de su palabra, voy a estar lejos de Cristo. Bueno, entonces ese trabajo no es de Dios, ¿verdad? Una relación, no es que yo estoy muy contento con ella, me siento en las nubes, me hace sentir muy bien, vamos a hacer una gran familia, ya me prometió que va a amar mucho a Dios. Ah, ok, y ya está amando a Dios, ya tienen algo con Cristo. No, pues no, pero pues ella me dijo que sí, entonces pues ya nos vamos a casar. Cuando Dios te dice, no te unas en yugo desigual, pero muchas personas quieren ser como más inteligentes que Dios, ¿no? Dicen, no, primero nos vamos a casar y ya después Dios nos va a permitir que ella la voy a ir trayendo y poquito a poquito va a conocer a Dios, ¿sí? Y nunca conoce a Dios. O sea, finalmente te lo adelanto porque lo hemos visto tantas veces en la iglesia, ese mismo modo de hacer las cosas, o al revés, la muchacha dice, no, es que él es muy buen muchacho, tiene muy buen trabajo, hace las cosas muy bien, me quiere mucho, ah, sí, y es cristiano. Pues no, pero lo voy a traer y me dice que sí quiere venir, ¿sí? Andan en su relación o se casan, y después, no, ahora sí ya me empezó a golpear, ya no quiere venir, ya es borracho. Entonces, no, pues es que me engañó. Pues no, te engañaste tú, porque quisiste creer, quisiste pensar que era lo mejor. No esperaste el tiempo de Dios, ¿sí? Y si Dios en un momento dado no quiere que tengas ninguna pareja nunca, pues es de Dios, ¿me entiendes? O sea, también cabe la posibilidad, y hasta Pablo dice, hasta mejor te conviene. Pero Dios sabe, ¿verdad? También Jesús dijo, no para todos es esto, ¿sí? O sea, entonces, realmente no es que nadie te esté diciendo, nunca tengas una pareja, nunca hagas una familia. Claro, queremos que hagas una familia, claro, queremos que seas feliz, pero queremos que sea en el tiempo de Dios, ¿sí? O sea, no malentendamos de, ay, en la iglesia no les gusta que tengamos pareja. Claro que nos gusta. Claro, ¿tú crees que a mí no me gusta casar novios? Claro que me encanta. Me encanta que haya familias cristianas. Me encanta que tengan hijos. Sí queremos, pero queremos que sea en el tiempo de Dios. Queremos que sea con la bendición de Dios, ¿sí? ¿Qué más necesitamos si queremos estar esperando en Dios? Determinación. Como la influencia de otros tiene un efecto poderoso en nuestra vida, también se requiere una fortaleza para esperar en el Señor. Necesitamos estar determinados, aunque la situación parezca buena, si el Espíritu Santo nos advierte, debemos cambiar de parecer para obedecerlo y no dejarnos guiar por los consejos de otras personas. Necesitamos ser determinados, o sea,
Para eso también decimos siempre, abre tu Biblia, estudia la palabra, ten claro qué es lo que Dios quiere de ti, para que no te muevas ni a derecha ni a izquierda. Por eso le dice Dios, hay mucha gente que le gusta el texto de Josué 1:9, de esfuérzate y sé valiente, donde quiera yo te voy a dar la victoria. Sí, pero dice, nunca se apartará este libro de la ley, de noche y de día meditarás en él, y entonces, haciendo esto, harás prosperar todos tus caminos y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando esté la palabra de Dios en tu mente, cuando todo el día estés con esto. ¿Sí? Entonces sí, dice bienaventurado, Salmo capítulo 1 dice bienaventurado el que medita en la ley de Jehová y en ella está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque medita en la ley de Dios, porque ama la ley de Dios. ¿Sí? O sea, necesitamos tener determinación. ¿Cómo puedes tener determinación si te dejas llevar por lo que cualquier persona te dice? Y ya te habla la de los horóscopos, y dices, ay, esto me gustó, ha de ser para mi signo. Y te habla la vecina y te dice, no, vaya con el que le lee las cartas, y el de las cartas te dice, no, te va a ir muy bien. O sea, ¿a dónde está tu camino? Tienes que tener determinación, no te puedes dejar llevar por lo que otros te digan. Tienes que tener determinación en la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? Fortaleza, ¿sí? Si nos sentimos tentados a adelantarnos a Dios, debemos recordar que el Todopoderoso es la fuente de nuestra fuerza y quien provee el poder que necesitamos para esperar con paciencia. ¿Sí? O sea, necesitamos tener fortaleza, pero la fortaleza obviamente viene de Dios. Dios es quien puede cambiar los deseos de nuestro corazón. ¿Sí? Por eso también vamos a Dios y le preguntamos, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y finalmente, perseverancia. Perseverancia. Si el Señor nos llama a esperar, necesitamos perseverar para mantenernos firmes cuando otros den sus opiniones y ofrezcan sugerencias sobre lo que debemos hacer. ¿Sí? Tal vez de repente nos van a decir, bueno, pues ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te vas acá? ¿Por qué no te vas para allá? Bueno, pues Dios sabe qué es lo que tú necesitas hacer realmente y tener en cuenta que Dios es muy claro para nuestra vida. Vamos a ver texto. Dice Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Sí? O sea, Dios, ¿cómo dice que es? Bueno, Dios es bueno. Por eso muchas veces los cristianos decimos, bueno es Dios, ¿sí? O Dios es bueno todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. O sea, Dios nos cuida, nos libra de tantos problemas. Cuando tú te dejas llevar por la voluntad de Dios, esperas en Él, te libra de tantas cosas. A veces decimos, oye, el día que yo no fui a tal lugar o no me subí a tal camión y el camión choca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Dios me libra, o sea, Dios, tú sabes, no me meto en este negocio porque no estoy muy seguro y de repente sale que era un fraude, ¿sí? O no voy a hacer esto y después dices, ya entendí por qué Dios me libró de tal persona o de tal negocio. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, dice Dios es bueno a los que en Él esperan, al alma que le busca. Sí, es muy importante buscar a Dios, es muy importante tener esa fe, esa confianza en que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Y finalizamos con el Salmo 40, verso 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Quiere decir que no puedo hablarle a Dios? No, volvemos al verso 1. ¿Quiere decir que no podemos hablar con Dios? No, ¿verdad? Porque dice ahí, ¿oyó qué? Mi clamor. ¿Y cómo es un clamor? Un grito desesperado, ¿verdad? O sea, una petición urgente. Una oración, ¿verdad? Por la necesidad. Entonces, fíjate, o sea, dice aquí pacientemente, ¿cómo se juntan estas dos cosas, verdad? O sea, pacientemente esperé a Jehová. No quiere decir que no puedo hablar, porque dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea,
¿Qué quiere decir? Que sí le puedo expresar, que sí puedo decirle a Dios, que sí puedo estar angustiado, pero lo tengo que llevar ¿a quién? A Él, ¿sí? A Él tengo que descansar en Él, tengo que esperar en Él. No puedo yo, es como Jesús, no puedo yo ir porque diga, es que soy el Mesías. Claro, Él era el Mesías, pero aún Él, que es nuestro maestro, nos enseñó a decir, espero. ¿Sí? Dios me va a dar el empujoncito para decir, es tu momento. Y se fue al desierto, ayunó 40 días, fue tentado, obtuvo la victoria y dice, y descendió en el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús desciende del desierto, Jesús ya iba con una seguridad, ya iba con otro chip. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor no es la palabra más adecuada para decirlo, pero ya iba con una mentalidad fija, clara, ¿verdad? O sea, porque Dios ya lo había preparado para su ministerio. Entonces, en ese momento él entendió, ahora sí es momento de empezar a actuar, porque Dios ya me dio la victoria en esto. ¿Sí? Entonces, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Fíjate las palabras que nos está diciendo el salmista. ¿Eh? O sea, dice que él estaba en un pozo de la desesperación. O sea, ¿cómo estaba su corazón del salmista que dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso? ¿Estaba en un lodo cenagoso el salmista? ¿Estaba en un pantano? No, o sea, esto es lenguaje poético, figurativo, ¿verdad? O sea, me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Existe el pozo de la desesperación? Pues no hay un pozo de agua que llame así, que sea donde yo sé, ¿verdad? No es eso, sino realmente estaba desesperado, pero lo expresa como un pozo de la desesperación porque dice, tanta desesperación tenía que ya estaba hundido. Ya me sentía yo dentro de un hoyo que no podía yo salir, como si estuviera en un pantano de agua sucia o de lodo y ya no podía ni siquiera moverme, ni siquiera mis huesos se podían mover. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Es como si te agarran con una cuerda cuando los rescatistas, tú has visto, ¿no? Los de protección civil sacan a las personas que están en las lluvias ahí, ya no se pueden mover, lo sacan con una cuerda, van y lo rescatan, y se puso mis pies sobre peña, o sea, sobre un lugar seguro, firme, dice, y enderezó mis pasos, como cuando te levantan y te dicen, ponte de pie. Y dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí? Qué preciosa palabra nos dice Dios, puso en mi boca. O sea, cuando nosotros estamos desesperados, ¿qué pasa en nuestra boca? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué palabras salen de nosotros cuando estamos desesperados? ¿Cómo? Petición de ayuda, ¿qué otra? Generalmente podemos hasta llorar, ¿no? O sea, tú ves a una persona desesperada. ¿Cómo? Evitar la escasez. Pues es que cuando una persona está desesperada, es como que todo el tiempo está hablando acerca de eso. Está como angustiada, está como lamentando, lo ves y pues no hay una sonrisa en su rostro. Pero aquí nos dice, como que nos hace el cambio del verso 2 al verso 3, hay un cambio radical en esta persona. Dice, puso en mi boca cántico nuevo. ¿Cómo es un cántico nuevo? Pues es una canción que cambia de la desesperación a ser, dice, una alabanza a nuestro Dios. O sea, alabo. Cuando una persona está muy contenta, está muy bendecida, tiene ese gozo de Dios, ¿cómo se expresa esa persona? ¿Cómo la puedes ver? ¿Cómo? Alegre, feliz, ¿verdad? Como decimos, a veces cantamos que si alguien te pregunta cómo estás, pues bendecido, ¿no? O sea, te preguntan cómo estás, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. O sea, estoy contento, estoy alegre. Y dice,
Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué van a confiar en Jehová? Porque van a decir, si a él le ayudó, si a esa persona que estaba en el hoyo, en el lodo, estaba mal, estaba deprimida, estaba angustiada, mira, cambió su rostro, cambió su expresión, cambió su vida, está feliz, está conforme, está contenta, ¿sí? No tendrá el trabajo aquel que pidió, pero tiene a Cristo en su corazón y tiene el gozo del Señor, ¿sí? Y finalmente Dios te va a dar más. Sí, hermana. Claro, no, muchas veces podemos nosotros sentir y como decimos aquí, la palabra de Dios no nos dice que no lo hagamos. Claro, o sea, podemos estar angustiados, puede haber algo que nos está poniendo un nudo en la garganta, pero dice, o sea, aquí la idea es, no me voy a adelantar al tiempo de Dios, o sea, no voy a hacer las cosas por mis propios medios, necesito depender de lo que Dios quiere hacer conmigo, de lo que Dios quiere hacer en mi familia, de la victoria que Dios me quiere dar. Acuérdate que siempre cuando hay una batalla, una lucha, algo que no se siente, que realmente fluye en tu vida, o algo que no llega porque no es posible, se te está trabando, es porque Dios quiere algo contigo. Dios te quiere dar una victoria de todo eso. Dios te va a dar algo mejor. Dios te va a dar lo mejor para ti. Tienes que creer eso. Pero puedes expresar tu angustia, tu dolor, pero expresárselo a Dios y esperar en Él que Él te dé la victoria sobre todas esas situaciones. Amén. Vamos a terminar entonces nuestro mensaje. Si nos podemos poner de pie para hacer una oración a Dios. Sabemos que Dios nos habla, Dios es bueno, como decimos, Dios es bueno todo el tiempo. Dios quiere darte la mayor de las bendiciones. Si tú no te has acercado a Él, yo te invito a que entregues tu vida, a que, como dice la palabra, procedamos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y si tu vida la has puesto en las manos de Dios, debemos de irnos por ese camino, por el camino de la fe, de la confianza, la paciencia, la valentía, la determinación, porque Dios, esperando en Él, vamos a tener la victoria. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos venir ante ti, ante tu presencia, porque podemos entender, Señor, que ciertamente tus pensamientos son más grandes que los nuestros, Señor. Tus caminos son más altos, Señor, que los nuestros, pero queremos alinearnos a tu voluntad, queremos confiar en ti, que tú sí eres omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Queremos estar en tu presencia, queremos estar en el centro de tu voluntad, Señor. Y sabemos que ahí tendremos la victoria de todas nuestras luchas, de todas nuestras necesidades, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Y te pedimos que nos sigas ayudando en esta semana, que comienza a ser tú nuestro guía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos terminando nuestra reunión del día de hoy. Estaremos transmitiendo nuevamente el próximo domingo, y para todas las personas que nos acompañan aquí físicamente, pues estaremos nuevamente el próximo domingo a las 11 de la mañana y el sábado a las 5 de la tarde.